¿Te has preguntado cómo sería vivir con una fortaleza emocional que nada ni nadie pueda derribar? No me refiero a ser un robot sin sentimientos, sino a sentir con tal intensidad que la alegría y el dolor pasen a través de ti sin destruirte. No es cuestión de nacer con ella, eso es una mentira que nos hace débiles. Es cuestión de forjarla día tras día, como un herrero que golpea el metal al rojo vivo, con hábitos que moldean tu mente y tu corazón. El estoicismo no es una filosofía fría, de gente sin emociones. Es un entrenamiento vivo para la resiliencia, un manual de supervivencia para el alma. Te enseña a construir un castillo inexpugnable en tu interior, un lugar al que puedes retirarte cuando el mundo exterior se vuelve caótico. Un lugar donde la paz no es un regalo, sino una conquista. Y hoy, vamos a ver cómo se construye ese castillo. Vamos a dejar de hablar de la teoría y vamos a ensuciarnos las manos. Dejarás de ser un espectador y te convertirás en un constructor. No estamos aquí para llenarte de frases bonitas que te inspiren por 5 minutos. Eso es humo. Estamos aquí para darte 15 hábitos auténticos y aplicables para convertirte en una persona emocionalmente fuerte. Estos no son trucos mentales ni atajos. Son prácticas que cualquiera puede vivir, que te van a doler, te van a costar, pero que, con el tiempo, cambiarán tu manera de enfrentar la vida. Son los martillazos, los golpes precisos que forjan el acero de tu alma. Son la diferencia entre parecer fuerte y serlo de verdad. Esto es el manual para construir tu castillo interior, tu refugio inexpugnable. Es la guía para dejar de ser una hoja a la deriva y convertirte en el capitán de tu propio barco. El primer hábito no es para los débiles. Es para los guerreros que saben que la primera batalla se gana antes de que empiece. Es aprender a guardar silencio antes de reaccionar. Y no me refiero a que no digas nada, me refiero a crear un espacio, un momento, entre lo que te sucede y tu respuesta. La mayoría de la gente es esclava de su primera reacción. Un insulto, un imprevisto, una frustración, y ¡boom!, explotan. Se convierten en marionetas de sus propias emociones. El silencio es la cuerda que cortas para dejar de ser una marioneta. Es la pausa que te da el control, el momento en el que dejas de ser un esclavo de tu rabia y te conviertes en el dueño de tu calma. Esto no es un truco. Es un acto de poder puro. Es la primera lección de fortaleza emocional. No siempre necesitas responder de inmediato. Y aquí está la verdad que nadie te dice: el mundo nos ha programado para reaccionar. Las redes sociales, las noticias, las discusiones de pareja, todo está diseñado para que dispares sin pensar, para que respondas con el golpe de tu primera emoción. Te han enseñado a ser un esclavo de tu impulso. Pero la fuerza emocional no está en esa reacción. Está en el espacio que creas entre el estímulo y tu respuesta. Es un espacio sagrado que te pertenece solo a ti, un instante de poder absoluto. Allí, en ese respiro, es donde se forja el acero de tu carácter. Es donde eliges. ¿Vas a actuar con el impulso ciego de la rabia, de la frustración, de la ansiedad? ¿O vas a responder con la calma estratégica de la razón? Este control no es un signo de debilidad. Es el acto de un guerrero que sabe que las batallas no se ganan con el primer puñetazo, sino con la cabeza fría. Es la pausa que convierte una discusión potencial en un diálogo constructivo. Es la decisión que te evita decir cosas de las que te arrepientes. Te devuelve la autoridad sobre tu propia vida, porque la rabia ya no es el capitán de tu barco. Este hábito no se entrena una vez. Es un músculo. Lo ejercitas en el tráfico cuando alguien te corta el paso. Lo ejercitas cuando un familiar te provoca en una cena. Lo ejercitas en tu propia mente, cuando un pensamiento negativo intenta tomar el mando. Cada vez que tomas esa pausa, por más breve que sea, estás construyendo una fortaleza que nada ni nadie podrá derribar. Y esa es la primera y más grande victoria. Un solo momento de pausa no es un acto pasivo. Es una inversión. Es el momento en el que tu mente, en lugar de gastar su energía en la rabia y el arrepentimiento, la guarda para algo más útil. Esa breve pausa puede ahorrarte horas de conflicto y de arrepentimiento. Piensa en todas las discusiones inútiles, en las palabras hirientes que se dijeron sin pensar, en las noches sin dormir que vinieron después. Todo eso se puede prevenir con un solo respiro consciente. Y más importante aún, esa pausa fortalece la idea brutal de que tú mandas sobre tus emociones. No eres un esclavo de lo que sientes. La rabia, el miedo, la frustración, son solo visitantes que intentan dominar tu casa. Pero en esa pausa, les recuerdas quién es el dueño.
Con cada vez que tomas esa decisión, refuerzas la fortaleza de tu mente. Y esa es la base sobre la que se construye una vida con menos drama y más propósito. Uno de los hábitos más liberadores y brutales es no tomarlo todo como algo personal. Y aquí viene la verdad incómoda: el mundo no gira a tu alrededor, ni para bien ni para mal. La mayoría de lo que la gente dice o hace habla más de ellos que de ti. Y cuando lo tomas de forma personal, lo que estás haciendo es tomarte el veneno de otro. Piensa en esa persona que te hizo un comentario hiriente, que te trató mal, que no te dio el reconocimiento que creías merecer. Tu mente te dice que es un ataque directo a tu valor. Pero la realidad es que esa persona probablemente estaba peleando sus propias batallas, lidiando con sus propias inseguridades, proyectando sus propias frustraciones. Su veneno no era para ti, era el eco de sus propios demonios. Este hábito no es ser frío. Es ser inteligente. Es construir un muro invisible, una armadura, que protege tu paz. Y cuando alguien te lanza un insulto o una crítica injusta, rebota en tu escudo, porque entiendes que el problema no es tuyo, sino de la otra persona. Te liberas de la necesidad de justificar tu existencia o de pelear batallas que no te pertenecen. Los estoicos eran brutalmente honestos: las palabras de otros no tienen poder hasta que tú se lo das. Un insulto, un comentario, una crítica injusta, son solo sonidos, letras en una pantalla. La herida no viene de la palabra, viene de la importancia que tú le das. Al dejar de asumir que todo es un ataque personal, te liberas de la pesada carga de justificarte o defenderte constantemente. Imagina que cada persona camina con su propio veneno, su propia frustración, su propia inseguridad. Cuando te sueltan un comentario negativo, te están arrojando ese veneno. Si lo tomas como algo personal, te lo bebes. Pero si entiendes que habla más de ellos que de ti, ese veneno no te toca. Esto no es indiferencia, es estrategia. Es aprender a diferenciar entre una crítica útil, aquella que te hace mejor, y un ruido que no merece tu energía. La crítica útil te construye. El ruido solo te destruye. Y esa distancia mental, esa capacidad de filtrar lo que entra en tu mente, es lo que preserva tu estabilidad y tu autoestima. Es el escudo que te permite caminar por el mundo sin ser un blanco fácil. Si de verdad estás escuchando este mensaje, si estas palabras no son solo ruido, entonces ha llegado el momento de la verdad. No es suficiente con entender, hay que actuar. Y la primera acción es un acto de compromiso brutal contigo mismo. No para los demás, sino para la persona que vas a ser. Por eso, si de verdad estás comprometido a cambiar tu vida, suscríbete ahora mismo y comenta: voy a cambiar mi mente. Esto no es un simple clic para un algoritmo. Es una declaración de guerra contra la negatividad, contra las viejas heridas, contra el autosabotaje. Voy a cambiar mi mente es la promesa de que vas a dejar de ser un esclavo de tus emociones y te vas a convertir en el arquitecto de tu propia fortaleza. Es el primer paso de un viaje que te llevará de la oscuridad a la luz, de la duda a la certeza. Y en ese acto público, en ese primer paso, demuestras que no solo quieres escuchar, sino que estás listo para vivirlo. Uno de los hábitos más transformadores y vitales en nuestra era es crear un espacio diario para desconectarte del mundo digital. La mayoría de las personas vive en una prisión con barrotes de luz azul, la pantalla. Te han hecho creer que la conexión constante es una virtud, pero la realidad es que es un ruido permanente que te roba tu paz mental, te bombardea con comparaciones y te ahoga en la ansiedad de las noticias. Tu cerebro no fue diseñado para procesar el drama de 500 personas al mismo tiempo. No está hecho para vivir con un bombardeo constante de notificaciones, opiniones y validación. Este hábito no es un gesto de ludite. Es un acto de supervivencia. Es la decisión de apagar el mundo de afuera para poder escuchar tu voz interior. Crea un ritual. Un momento del día en el que el celular no existe. Podría ser al despertar, antes de dormir o a la hora del almuerzo. Y en ese espacio de silencio, te obligas a estar contigo mismo. Sin distracciones. Sin comparaciones. Es en ese silencio donde puedes pensar con claridad, sentir con profundidad y recordar quién eres sin la influencia de los demás. La tecnología es una herramienta poderosa. Pero cuando esa herramienta te controla, te has convertido en un esclavo. Esto se trata de darle un respiro a tu mente de la sobreestimulación que te deja agotado, ansioso y reactivo. Imagina que tu cerebro es un músculo. Si lo ejercitas sin parar, si le das información, opiniones y ruido las 24 horas del día, va a colapsar.
La desintoxicación digital es un descanso necesario. Un paseo sin teléfono no es solo una caminata, es un acto de rebeldía, un momento en el que decides que el mundo real, con sus árboles, sus ruidos y sus olores, es más importante que el mundo de la pantalla. Una comida sin notificaciones no es solo comer, es una oportunidad para saborear, para hablar de verdad con la persona que tienes enfrente, para no dejar que el teléfono te robe esos pequeños momentos de conexión. Esto te ayuda a sentirte presente y menos reactivo. Al dejar de reaccionar a cada estímulo digital, entrenas a tu mente a vivir en el ahora. Y en ese ahora es donde se encuentra la verdadera paz. En una época obsesionada con la conexión, la soledad se ha convertido en un fantasma que la gente teme. Pero los estoicos valoraban la soledad no como un castigo, sino como un momento de entrenamiento interior. Y si lo piensas con honestidad, te darás cuenta de por qué. Tu mente está constantemente bombardeada por el ruido del mundo, opiniones ajenas, noticias de última hora, conversaciones sin sentido. La soledad te da una oportunidad brutal y honesta de silenciar todo eso y escuchar tus propios pensamientos sin el eco constante de lo externo. Es el momento en el que te enfrentas a tus miedos, a tus inseguridades, a tus ambiciones sin la distracción de la validación o la crítica de los demás. Es en esa soledad, en ese laboratorio de tu mente, donde puedes analizar tus emociones con calma, entender tus motivaciones y forjar tu carácter. No estás solo porque nadie te quiera, estás solo porque has elegido estar contigo mismo. Y en esa elección es donde construyes el músculo de tu alma. Uno de los hábitos más transformadores y vitales es cumplir las promesas que te haces a ti mismo. La gente se obsesiona con la confianza que le dan los demás, pero la confianza más importante es la que tienes en ti. Y esa confianza se construye con cada promesa que cumples y se destruye con cada una que rompes. Piensa en tu palabra como una moneda. Cada vez que te dices que vas a levantarte a una hora, terminar una tarea que has pospuesto o cuidar tu salud como lo planeaste, estás depositando una moneda de confianza en tu propio banco. Cada vez que fallas, la sacas. Y con el tiempo, si fallas lo suficiente, tu banco interno se vacía. No te respetas. No confías en tu propia disciplina. Este hábito no es una meta, es un músculo. Es el músculo de la disciplina. Lo entrenas en las cosas pequeñas, al levantarte cuando suena la alarma, al decir que no a la tentación, al hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Cada pequeña promesa cumplida es un ladrillo más en el castillo de tu fortaleza emocional. Cada vez que cumples una promesa que te haces, no es solo un logro, es una declaración de intenciones. Le envías un mensaje claro, brutalmente honesto, a la única persona que importa, puedes confiar en ti. Y esa confianza interna es el pilar de una fortaleza emocional que no depende de la aprobación ajena. Piensa en la aprobación ajena como una moneda de cambio barata. Hoy la tienes, mañana se devalúa. Pero el respeto que te ganas a ti mismo es oro macizo. Y se acumula, poco a poco, con cada promesa cumplida. La fuerza no está en que los demás te digan que eres bueno, sino en que tú, en el silencio de tu conciencia, sepas que eres digno de confianza. Con el tiempo, tu palabra se vuelve más valiosa, primero para ti y después para los demás. Y es en esa verdad, en esa honestidad brutal contigo mismo, donde se construye la base inquebrantable de tu fortaleza. Uno de los hábitos más subestimados y, por lo tanto, más poderosos, es aprender a disfrutar la espera. Vivimos en una sociedad que nos ha inoculado con la enfermedad de la prisa. Nos han enseñado a querer todo rápido, la información, los resultados, el éxito. Pero la verdad brutal es que las mejores cosas de la vida, el crecimiento personal, las relaciones profundas, los grandes logros, no se hacen en un instante. Requieren tiempo. La impaciencia es un veneno que te tomas a ti mismo. Te hace vivir en el futuro, anhelando un resultado, y te roba la única cosa que tienes, el momento presente. El hábito de disfrutar la espera es una rebelión contra esa mentalidad. Es encontrar placer en el proceso, no solo en el resultado. Es aprender a saborear la construcción de tu proyecto, a disfrutar el viaje, a valorar el esfuerzo. Al cambiar tu relación con la espera, cambias tu relación con la vida misma. Te das cuenta de que la felicidad no es una meta a la que llegas rápido, sino un camino que recorres con calma. Y en esa calma, es donde construyes tu fortaleza emocional. Un café lento en la mañana no es solo un café, es un acto de rebeldía contra la urgencia del mundo. Ver cómo crece una planta no es solo un hobby, es una lección brutal de paciencia y un recordatorio de que las cosas buenas toman tiempo.
Aprender algo complejo sin prisa no es pereza, es una inversión en tu cerebro que te enseña a tolerar la incomodidad de la incertidumbre. La impaciencia es miedo. Miedo a no tener el control. Miedo a que las cosas no salgan como quieres. Pero esta disciplina te entrena para abrazar la incertidumbre. Te enseña que el mundo no te debe una respuesta inmediata y que la vida no se vive en una línea recta. Esa tolerancia al tiempo, esa capacidad de esperar sin desesperarte, no es una señal de debilidad, es la prueba de una fuerza emocional madura. Y en esa madurez es donde se encuentra la verdadera paz. El último y más poderoso hábito es practicar el desapego a las expectativas ajenas. La mayoría de la gente vive una vida que no es suya. Se visten para impresionar, eligen carreras para complacer, se comportan de una manera que no es auténtica, todo para cumplir un guión que otros escribieron. Y en esa actuación constante, se pierden a sí mismos. La fortaleza emocional florece cuando vives según tus propios valores, no para conseguir el aplauso o la aprobación de los demás. La ansiedad, la frustración y la negatividad no son más que el precio que pagas por intentar ser alguien que no eres. Al soltar esa atadura, te das permiso de ser imperfecto, de cometer errores y de fallar, siempre y cuando lo hagas en tu propio camino y no en el de otro. Esto no es un acto de egoísmo. Es el acto más honesto y liberador que puedes hacer. Es dejar de ser un personaje en una obra ajena para convertirte en el autor de tu propia vida. Y en esa libertad, es donde encuentras la paz que nadie ni nada puede darte. Escuchar opiniones es valioso, pero vivir atado a ellas es una cárcel invisible. La gente que te dice qué hacer o cómo vivir no tiene que lidiar con las consecuencias de tus decisiones. Solo tú. Por eso, el desapego no es rebeldía, es un acto de soberanía sobre tu propia vida. Es elegir conscientemente qué consejos aplicas y cuáles dejas pasar. Imagina que cada opinión es un mapa. Hay mapas que te llevan a donde quieres ir, y hay mapas que solo te llevan a un callejón sin salida. Tu trabajo no es seguir cada mapa que te dan, sino ser el capitán que decide qué brújula usar. Así, tu rumbo lo marcas tú, y no el miedo a decepcionar a otros. Y en esa honestidad brutal, en esa elección consciente, es donde encuentras la verdadera paz. La fortaleza no es tener todas las respuestas, sino tener la valentía de seguir tu propio camino, incluso cuando nadie lo entienda. Un hábito que pocas personas cultivan, porque requiere una valentía brutal, es aprender a observar las emociones como si fueran nubes pasando por el cielo. La gente tiene dos reacciones ante las emociones fuertes: o se aferran a ellas, se ahogan en la rabia o la tristeza, o luchan contra ellas, intentan empujarlas para que se vayan, lo que solo las hace más fuertes. La mente no es un campo de batalla. Tus emociones no son el enemigo. Son, simplemente, visitantes que entran y salen de tu conciencia. No necesitas aferrarte ni luchar contra ellas, eso es una guerra que no vas a ganar. El poder está en reconocerlas, en sentirlas con honestidad, y luego en dejar que sigan su curso. Esto no es un truco de magia. Es un acto de maestría. Es la diferencia entre ser un esclavo de tus emociones y ser el observador de ellas. Al practicar este desapego, te conviertes en el capitán de tu propio barco, y las emociones son solo las olas del mar. Pueden ser grandes, pero no te van a hundir. Los estoicos no eran tontos. No negaban sentir. Eso es imposible. El miedo, la rabia, la tristeza, son parte de ser humano. Lo que ellos entrenaban era para que la emoción no se convirtiera en una dictadora. Para que no te tomara por la fuerza y te obligara a hacer o decir cosas de las que luego te arrepientes. Esta práctica de la observación evita que un mal momento se convierta en un mal día, y que un mal día se convierta en una mala semana. Cuando una emoción te golpea, en lugar de dejar que te arrastre, la miras. La sientes. Y luego, te preguntas con calma, ¿qué voy a hacer con esto? Esta distancia es la que te da el poder. Es lo que fortalece la serenidad para tomar decisiones más sabias, más alineadas con tus valores, no con tu impulso. Y en esa maestría, en ese arte de dejar flotar la emoción sin que te hunda, es donde se encuentra la paz. Otro hábito valioso y brutalmente honesto es exponerte a conversaciones difíciles sin huir de ellas. La mayoría de la gente prefiere vivir con un problema latente que explotará más tarde, que afrontar un tema incómodo hoy. Creen que están evitando un conflicto, pero lo que realmente están haciendo es construir una bomba de tiempo con resentimiento y miedos. El estoicismo no es una filosofía para cobardes, es una para valientes.
Y el valor no se demuestra solo en el campo de batalla. Se demuestra en una conversación tensa, en un momento en el que decides hablar con respeto y firmeza. Afrontar un tema incómodo con respeto y honestidad es el gimnasio de tu alma. Es donde desarrollas el coraje de decir lo que necesitas decir y la claridad de entender al otro, sin que la emoción te gane. No se trata de ganar una discusión, sino de ser dueño de tu propia voz. Al dejar de huir de estos momentos, te das cuenta de que la verdad, dicha con calma, es mucho más fuerte que el miedo. Y en esa fortaleza, no hay cabida para el resentimiento. Evitar todo conflicto no es paz, es fragilidad disfrazada. Es la ilusión de una calma que en cualquier momento se puede romper. Y el costo de esa falsa paz es una vida llena de conversaciones no dichas, de resentimientos enterrados y de relaciones que se sostienen sobre cimientos de mentiras. Una mente fuerte no huye de la verdad. Una mente fuerte sabe que la honestidad bien manejada construye relaciones más sólidas, más reales. No tienes que ser brutalmente honesto sin tacto, pero sí tienes que ser honesto. La incomodidad momentánea de una conversación difícil vale la pena si te lleva a una vida más auténtica, donde lo que dices y lo que sientes están alineados. Practicar este hábito te enseña que el camino de la verdad es a veces el más difícil, pero siempre el más gratificante. Y que el valor de tu paz no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la fortaleza con la que los enfrentas. Un hábito brutalmente honesto y liberador es cultivar la curiosidad como antídoto contra el juicio apresurado. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a ser jueces rápidos. Vemos un titular, una acción de alguien, y en un segundo, ya tenemos un veredicto. Asumimos, criticamos, y nos llenamos de un veneno que no nos pertenece. Pero el juicio es una carga pesada. Te llena de frustración hacia los demás, hacia ti mismo, y te impide ver la realidad de las situaciones. El estoicismo, en su sabiduría práctica, te dice que no asumas nada. Te dice que seas un detective de tu propia mente. En vez de reaccionar con críticas o suposiciones, pregunta y busca entender. Cuando un compañero te habla mal, en lugar de juzgarlo como un idiota, pregúntate por qué lo hizo. Cuando un familiar te decepciona, en lugar de culparlo de inmediato, intenta entender su perspectiva. Esta mentalidad de curiosidad no te hace débil, te hace más sabio y más resistente. Porque te das cuenta de que la mayoría de los conflictos se resuelven con un poco de entendimiento, no con un juicio rápido. Y con ese hábito, reduces la frustración y construyes la empatía. Te vuelves menos rígido y más abierto a perspectivas distintas. La rigidez mental es un peso, una prisión. Es la idea de que tus creencias son las únicas válidas, de que tu forma de ver el mundo es la única correcta. Pero una mente rígida es frágil. Se rompe con el primer golpe de la realidad que no encaja en su molde. La curiosidad es el antídoto a la rigidez. Es el músculo de la flexibilidad emocional. Te enseña a doblarte sin romperte. A escuchar a los demás no para darles la razón, sino para expandir tu propio entendimiento. La curiosidad transforma los problemas en oportunidades de aprender, en lugar de dejarlos como un peso muerto en tu conciencia. Con esta práctica, no solo te liberas del juicio, te liberas de la fragilidad de tu propia mente. Te conviertes en alguien que puede navegar cualquier tormenta, porque sabes que en cada problema hay una lección esperando a ser encontrada. Un hábito poco habitual pero potente es simplificar tus decisiones. El mundo moderno está diseñado para abrumarte con opciones, qué ropa ponerte, qué comer, qué serie ver, qué hacer este fin de semana. Esa saturación mental no es una bendición, es una carga que debilita tu fortaleza emocional. Es la parálisis por análisis, el agotamiento que sientes antes de empezar el día. La clave no es tener infinitas opciones, sino tener la claridad para saber lo que realmente importa. Definir rutinas te libera del peso de decidir. Tener menos opciones innecesarias te da más energía para lo que realmente importa. Piensa en las grandes figuras de la historia, no gastaban su energía en elegir la ropa, sino en tomar decisiones que cambiaban el mundo. Este hábito es una declaración de guerra contra el ruido de lo innecesario. Al simplificar, te conviertes en el arquitecto de tu día, priorizando lo esencial y liberando energía para construir la vida que de verdad quieres vivir. Los estoicos sabían algo que la sociedad moderna ha olvidado: una vida más simple permite una mente más fuerte, porque no se dispersa en trivialidades. Piensa en tu mente como en una batería. Cada decisión que tomas, por más pequeña que sea, consume un poco de esa energía. Si gastas esa batería en elegir entre 20 marcas de champú, ya no te queda fuerza para enfrentar un reto real.
La trivialidad es un ladrón de energía que te hace débil. Es el ruido de fondo que te impide escuchar tu propia voz. Al reducir ese ruido, al simplificar tus decisiones, puedes invertir tu fuerza mental en retos más significativos. Dejas de gastar tu energía en lo que no importa para empezar a gastarla en lo que sí. La fuerza de la simplicidad es el poder de decir no a todo lo que te distrae y sí a lo que te construye. Y en esa claridad es donde se encuentra la paz. También es vital practicar la autocompasión en días difíciles. La mayoría de la gente confunde la autocompasión con la autoconmiseración. Creen que es una excusa para ser perezosos. Pero la verdad brutal es que la autocompasión no es excusarte, es tratarte con la misma comprensión que tendrías hacia un amigo. Piensa en lo que le dirías a un amigo que ha cometido un error. Le dirías que está bien, que lo importante es levantarse y aprender. ¿Por qué te castigas a ti mismo con palabras que nunca le dirías a nadie más? Una mente fuerte no se construye a base de autoataques, se construye con una mezcla brutal de disciplina y amabilidad equilibradas. Este hábito te permite levantarte más rápido después de una caída, porque no pierdes tiempo en el castigo. No te quedas atascado en la vergüenza, sino que te preguntas con honestidad, ¿qué aprendí de esto? Y en esa amabilidad, en esa honestidad sin crueldad, es donde se forja la fortaleza real. Otro hábito poderoso es buscar pequeñas victorias diarias. La gente se obsesiona con los logros gigantes, con el éxito que cambia la vida, con el momento en que todo va a ser perfecto. Pero la vida no funciona así. Y si solo celebras las grandes victorias, te vas a sentir un fracasado la mayoría de los días. Un estoico moderno sabe que la guerra se gana en el día a día, en las pequeñas batallas. Lavar los platos cuando no tenías ganas, dar un paseo corto aunque haga frío, leer unas páginas más de lo previsto, todo eso no es trivial. Cada una de esas acciones es una pequeña victoria que te da un golpe de dopamina, que te recuerda que eres capaz de tomar control de tu vida. Las pequeñas victorias suman y refuerzan la idea brutal de que eres capaz, incluso en los días más grises. Te dan el impulso que necesitas para seguir adelante, para construir la confianza que luego te permitirá enfrentar los retos más grandes. Por último, pero quizás lo más importante, es mantener un sentido de propósito que te sostiene cuando las emociones flaquean. El propósito no es una meta, es un motor. Es el porqué de tus acciones. Cuando la vida se pone difícil, cuando la negatividad intenta colarse, la gente sin propósito es como un barco a la deriva, sin un lugar a donde ir. Saber por qué haces lo que haces le da a tu mente un ancla que evita que la corriente te arrastre. Es la razón por la que te levantas cada mañana, la fuerza que te hace seguir adelante cuando no tienes ganas, la claridad que te permite decir no a las distracciones y sí a lo que te construye. Tu propósito no tiene que ser grande. Puede ser cuidar de tu familia, ser un profesional de excelencia o simplemente ser la mejor versión de ti mismo. El tamaño no importa, lo que importa es que lo tengas. Porque cuando tienes un propósito, tu vida deja de ser una reacción a lo que te sucede y se convierte en una acción constante hacia lo que quieres ser. Y en ese camino, encuentras la verdadera fortaleza. Ese propósito no tiene que ser grandioso. Olvídate de la presión de salvar el mundo o de ser famoso. Tu propósito es tu combustible, y solo necesita ser significativo para ti. Puede ser un padre o una madre presente, un profesional honesto, alguien que inspira a una sola persona a ser mejor. El tamaño no importa, lo que importa es que el motor de tu vida esté encendido. Y con ese porqué claro, cualquier cómo se vuelve más soportable. El trabajo duro, la frustración, los sacrificios, todo eso no desaparece, pero se transforma. Dejan de ser un peso muerto y se convierten en el precio que pagas con gusto por lo que realmente te importa. En esa honestidad brutal de saber para qué estás peleando, encuentras una fuerza que no viene de fuera, sino de dentro. Y esa fuerza, Señor, es inquebrantable. El objetivo es que aprendas a manejarlos para que no te dominen. La fortaleza emocional no es la ausencia de emociones, es la capacidad de sentir la tormenta sin que te hunda. La fortaleza emocional es una construcción diaria, hecha de decisiones pequeñas, silenciosas, que, repetidas, forman un carácter firme. Es el capitán de tu barco que no puede controlar la tormenta, pero que puede controlar el timón. Y ese es el único poder que necesitas para navegar por la vida con propósito y con paz. La gente confunde la fortaleza con la invulnerabilidad, con la idea de que no se puede romper. Pero esa es una mentira que te hace frágil. La verdadera fuerza no es la ausencia de vulnerabilidad,
sino la valentía de mirarla a la cara y convertirla en parte de ti. Es saber que, aunque te puedan herir, no te van a destruir. Vivir así no es un cambio de un día. Es un trabajo brutalmente honesto. Pero cada paso que des en esta dirección, cada hábito que forjes, hará que te sientas más libre, más estable y más capaz de enfrentar lo que venga. El miedo, la duda, la inseguridad, todo eso ya no será una debilidad. Será tu combustible, la prueba constante de que el acero de tu alma se ha forjado con cada golpe. Espero que cada mensaje haya sido escuchado no solo con los oídos, sino con la conciencia. Porque estas palabras no son para guardarlas, son para vivirlas. La verdadera prueba de tu fortaleza no está en lo que sabes, sino en lo que haces. Es en la aplicación diaria de estos hábitos donde el conocimiento se convierte en el acero de tu carácter. Y si este contenido te ha ayudado, si estas ideas han resonado en ti, entonces el siguiente paso no es solo para ti. Es para todos. Suscríbete si este contenido te ha ayudado, así ayudas a que podamos seguir creándolo. El cambio que has iniciado no termina en ti, se convierte en un eco. Con cada persona que escucha, con cada persona que aplica, con cada persona que comparte su experiencia, ese eco se hace más fuerte. Y tu apoyo, Señor, es el combustible que alimenta ese eco, permitiendo que la fortaleza y la resiliencia lleguen a quienes, como tú, están listos para construirse a sí mismos. Si este contenido te inspiró a empezar tu propio entrenamiento emocional, entonces ha llegado el momento de la verdad. No te quedes en las palabras. Suscríbete y comparte en los comentarios qué hábito te gustaría incorporar primero. Tu respuesta no es un simple comentario, es el primer paso en un viaje de 1000 millas. Es el acto que convierte la inspiración en acción. Y la prueba de que este mensaje funcionó no está en que lo hayas entendido, sino en que lo vayas a vivir. Y tu primer paso puede ser la chispa que alguien más necesita para empezar su propio camino. El cambio es un eco. Y el eco de tu cambio, Señor, puede inspirar a otros a empezar a construir su propia fortaleza. Tal vez tu experiencia sea la chispa que motive a alguien más a comenzar este viaje. La gente no necesita oír de un experto, necesita oír de alguien que ha estado en su lugar y ha encontrado una salida. Tu camino hacia una mente más fuerte y una vida más plena no es solo tuyo. Es una prueba viva de que estas estrategias funcionan. Y al compartirlo, no solo ayudas a otros, refuerzas tu propio compromiso con la única persona que importa,